excepciones como justificaciones. No sabes de las que se pueden pedir de más. ¿Qué otras se te ocurriría de pedir algo de más? Es que no hay más, solamente son esas. Y mira, el tema no es que si pedir de más está mal, el problema es que hay veces que sí te lo deben, pero no lo puedes demostrar. Ese es el problema. Y muchas veces es culpa del abogado que no ofrece las pruebas adecuadas. La justificación solo invalidará el juicio si el demandante le da las alternativas al investor. ¿Cómo? O sea, la clase pasada cuando terminaba yo le pregunté si podían convivir en un mismo juicio las cuatro causas. Claro. Y la regla, la culpa y la luego, pues. ¿Y la causa también? Pero la causa solo actúa si el demandante le da las alternativas al deudor. Pues es exactamente al revés, ¿no crees? Si yo te doy las alternativas, no hay perjuicio. Exacto. Tú lo dijiste solo, qué bueno, ya te estás dando cuenta. ¿Alguien más? Muy bien. La prescripción pro reo es cuando se pierde el derecho o es el derecho en favor del. Pues pierdes. ¿Quién pierde el derecho? Cuando pierde el actor. Ok. Entonces, si el actor pierde el derecho, ¿a quién beneficia? Pues. En el caso de cobro de intereses, ¿la usura estaba permitida en Roma? Sí. Igual que ahora, nada más no debe ser excesiva y ya. Incluso, fíjate, hubo una ley como de 320 a.C. que prohibió los intereses y fue completamente carente de positividad, nunca se aplicó. Y un pretor que la quiso aplicar la apuñalaron. Entonces, ¿ves? Sí. Bueno, ¿hay más? Híjole, la yo que la cogida, que yo qué sé. Pero bueno, reitero, si reprueba a todos, me vale nada. No ha sido la primera vez, no será la última vez. No están estudiando y les vale el pito como dicen, me vale verga. A mí me vale más. En fin. Bueno, pues con eso termina el procedimiento in iure y a partir de este momento acudimos con el juez para que ante él se siga el procedimiento apud judicium. Y en el procedimiento apud judicium se ofrecen, admiten y desahogan las pruebas que las partes tengan para acreditar los extremos de su acción o los extremos de sus defensas. ¿De acuerdo? ¿Qué pruebas existían en Roma? En primer lugar, tenemos los documentos. Los documentos que se dividen en dos clases. Hay documentos públicos y hay documentos privados. Los documentos públicos son los emitidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Porque puede ser que una autoridad emita un documento, pero no en ejercicio de sus funciones. En ese caso, no puede ser un documento público. Entonces, para que lo sea, debe ser emitido por una autoridad ejerciendo sus funciones. Si, por ejemplo, yo tengo una enfermedad y requiero un certificado médico para acreditar justamente el por qué voy a faltar o mi enfermedad o lo que sea. ¿Con quién tengo que ir? No puedo ir con el doctor Simi. O sea, sí puedo, pero no debo. Tengo que ir con al Instituto Mexicano de Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicio Social para los trabajadores del Estado, al IMSS o al ISSSTE. Y entonces, eso que me expiden es un documento público, porque lo está haciendo en ejercicio de sus funciones. Si yo requiero igualmente para
importar cualquier mercancía, voy a tener que ir a la Secretaría de Economía, voy a tener que ir a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que me den los trámites y ahí los hagan. Y una vez que salgan, esos son documentos públicos. Si lo voy y lo hago en la delegación, por más que me digan que lo puedo hacer, eso no va a ser un documento público. Por ende, ¿cuáles son los documentos privados? Todos aquellos que no sean emitidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Igualmente, en la actualidad hay personas dotadas de fe pública. La ley establece que ciertas personas tienen fe pública, es decir, que cuando tú vas con ellos y te emiten un documento, también va a ser ese documento público, pero la ley también va a determinar en qué casos esas personas, al emitir ese tipo de documentos, esos documentos se consideran como un documento público. Por ejemplo, ¿quiénes son los que tienen en México fe pública? En México tienen fe pública los notarios públicos, los corredores públicos y ¿quién más? El actuario, bueno, el actuario, el secretario de acuerdos. Los notificadores y los secretarios de acuerdos de los juzgados también tienen fe pública, pero la ley dice que no es en absolutamente todo. Porque, por ejemplo, si yo le llevo al notario o al secretario de acuerdos mi cédula profesional de abogado y él le saca una copia y dice que es una copia de lo que le estoy mostrando, no lo puedo usar. Porque aun cuando sea una copia de un secretario de acuerdos, no, o con un corredor público no puedo, el notario sí podría, pero el notario, el secretario de acuerdos y el corredor. Entonces tenemos que revisar en cada caso concreto qué documentos pueden, bajo su más estricta responsabilidad, emitir y que van a ser públicos y cuáles no van a ser públicos. ¿De acuerdo? Hay que revisar la ley para eso en México. Pero por regla general, insisto, los documentos públicos son los expedidos por las autoridades en ejercicio de sus funciones y los documentos privados son todos aquellos que no tienen esas características y pues tienen un valor distinto. Los documentos públicos tienen valor pleno, en cambio los documentos privados no tienen valor pleno, tienen un valor indiciario, un valor de indicio que tengo que, con otras pruebas, el robustecer la existencia de esa prueba. Siguiente prueba, los testigos. Y los testigos son todos aquellos terceros, ya les expliqué yo que es un tercero, toda aquella persona ajena a una relación jurídica es un tercero. Entonces, un tercero es esta persona que le constan los hechos y que puede ir a narrárselos al juez para desentrañar la verdad jurídica. La palabra testigo antes de que vayan a internet a ver pendejadas, viene la palabra testis, tercero. Igualmente, testigo es el tercero al que le consta algo. De allí viene la palabra testigo, tercero al que le consta algo. Porque si ustedes buscan en internet, les va a salir la super estupidez que en Roma los testigos se agarraban los huevos. La palabra testículo, su origen es testigo, o sea, es al revés. Testículo significa pequeño testigo. ¿Por qué se llama testículo pequeño testigo? Porque le consta la relación sexual. Por eso son pequeños testigos y no al revés. Obviamente se queda fuera, ¿verdad? Sí le consta, pero no participa activamente. Entonces, para que no caigan en esas mamadas, es al revés entonces. Testículo viene de testigo. Entonces, los testigos tienen el deber de acudir con el juez para narrarle lo que les consta. Si no quieren ir, el juez los puede obligar. O sea, los puede hacer ir por la fuerza, hasta los puede arrestar.
Y arrestados lo hacen, le tomas el testimonio. En el Torito. Bueno, siguiente prueba que se admitía en Roma: el juramento. Y el juramento es una promesa solemne que tiene que ver con la religión respecto a si realicé o no realicé algo. En la actualidad todo el mundo jura al pendejo. Te juro que no vamos a hacer lo que tú no quieras, ¿verdad? En Roma, el juramento, como tiene implicaciones religiosas, aquella persona que jurara en vano, cualquier otra persona lo podría matar a pedradas. Entonces, imagínense aquí, si alguien jura y no cumple el juramento, pues vale más. Pero en Roma, jurar era algo muy serio. Porque si te convertías en sácer, que era aquel que juraba en vano, cualquier persona te podía lapidar, que eso es matar a pedradas. La lapidación es digna. Eso también lo toman los cristianos, ¿no? Lo de no jurar, no jurar por Dios en vano. O sea, esta idea como Pues es el segundo mandamiento. ¿Cuál es el primero? Amarás a Dios sobre todas las cosas. No prometerás o no jurarás. No jurarás en nombre de Dios. Te lo juro por Dios. Ni existe, güey. ¿Qué más da que jures con quien sea? Y neta, además, Dios va a decir, si existiera, no mames, juraste en mi nombre y era mentira. Pero bueno, insisto, todavía en México hay juramentos que la gente toma muy en serio. Todos los días van a la villa. Tú hablas con alguien y le dices, ¿quieres tomar una copa? Y dice, no, porque no jurado. Y entonces son unos borrachos asquerosos que van a la villa a ver a la pinche virgencita y ahí dicen, le juro a la virgen, y les cobran el juramento además. O sea, uno tiene que pagar el juramento y le dan un papel que está jurado y a uno dice cuánto tiempo, 1 año, 6 meses, 3 meses, lo que uno quiera. Entonces juras, entonces no te empedas 1 año, se acaba el año una pinche peda otra vez de Así es en México, ¿no? O sea, siempre pues pendejadas, pero bueno. Pero en Roma es admisible como prueba. En México, pues obviamente el juramento no es prueba. La siguiente prueba es la confesión. Y para lograr la confesión, las partes se interrogan mutuamente respecto de si realizaron o no realizaron determinados actos. Igualmente, como prueba es admisible los peritajes, la prueba pericial. Muchas veces el juez requiere de un experto para determinar la realidad de una controversia que le es planteada. Y cuando la controversia no versa respecto de derecho, porque en derecho el juez es perito de peritos, cuando es de cualquier otra cosa que no sea de derecho, cuando sea de contabilidad, cuando sea de arquitectura, cuando sea de ingeniería, cuando sea de medicina, cuando sea de muchísimas cosas, de la falsedad o no de una firma, para eso se requiere de un experto que vaya a realizar la prueba y le diga al juez, le informe al juez si realmente está esa situación conforme están alegando las partes o cómo es en verdad. Entonces, por ejemplo, si yo me estoy peleando porque hay unas fallas en una construcción, pues al primero que voy a tener que buscar, porque la ley lo marca así, es al experto que tenga cédula profesional. Ese es al primero, es decir, a un ingeniero civil. Pero también dice la ley que si en la localidad en la cual se está llevando a cabo el juicio
No hay una sola persona que cuente con cédula profesional para determinar cuáles son las circunstancias relativas al caso. Entonces yo tengo que acudir a una persona que tenga los conocimientos de esa situación. Entonces, a falta de arquitecto, pues voy a tener que ir con el maestro de obras. Es maestro, ¿verdad? Y si no hay maestro de obras, porque luego el maestro de obras sabe más que el ingeniero, muchas veces, porque ahí está el ingeniero haciendo sus cálculos y le dice hay que poner varilla de tanto, ahora porque vamos a hacerle el techo y la losa, etc. Y el maestro de obras se le queda viendo al ingeniero y dice, ¿de verdad vamos a poner esa varilla? ¡Claro! Dice, se va a colgar. ¿Cómo se va a colgar? Está perfectamente bien calculado. Se va a colgar. Pues no se puede jugar, se va a colgar. ¿Y qué sucede? Se cuelga. Se cae el pinche techo porque sabe más del maestro. Entonces, pero si no hay maestro de obras, pues del maestro de obras, ¿quién sí? Bien. Ni eso saben, pendejo. Ni esa mierda saben. Debajo del maestro de obras está el media cuchara. El media cuchara medio lo sabe. Y debajo del media cuchara está el peor. Pendejos ignorantes de mierda. Entonces, sale. Entonces, primero está el maestro, luego el media cuchara y hasta abajo está el peor. Esa es la cadena evolutiva en la albañilería que ustedes tampoco saben. ¡Qué chingón, no! Que no saben nada. ¿Qué se siente tener la cabeza vacía? ¿Les pesa menos? ¿Qué piensan en general? ¿A qué se dedican en su tarde? ¿Qué piensan? A ver, cuéntenme. ¿Qué piensan en el tarde? Ay, ¿en serio estudias? ¿Qué estudias? ¿De qué materia? De sociología. ¿Quién es Max Weber? Me da pena. Súper bien. No estudian, se hacen pendejos. ¿Qué van a estar estudiando, hombre? Yo vi sociología, ¿sabes cuándo? En 1986 y me doy 4 vueltas. Bueno, también la fama pública. Y convenientemente dije sociología para que no me pregunten de normal. O de acto jurídico, que eso sí es derecho. Escogí la única materia que no es de derecho y ni así. Estuvo chingón, ¿eh? Bueno, entonces. La fama pública es la opinión que tienen las personas respecto de un individuo de su grupo social. La fama pública ya no es admisible en la actualidad como prueba, porque es sumamente tendenciosa. Por ejemplo, ¿qué opinión hay de Alito Moreno? ¿O qué opinión hay de Cacas? ¿O qué opinión hay de tantos, muchos, verdad? Y eso no quiere decir, aunque todo el mundo piense que es un pinche ratero y lo sea, eso no quiere decir que en un juicio particular se haya portado mal. Y viceversa. Alguien que puede tener fama de santo, en ese pinche juicio se portó un hijo de la chingada. Entonces, la fama pública hace muchos años que dejó de admitirse en México, pero en Roma sí era admisible. Dime. Además sería discriminatoria, ¿no? O sea, porque el hecho de establecer a una persona por un acto que cometió en algún momento de su vida, no creo que tendría... No, pero es que no es un momento, la fama pública es algo que haces reiteradamente. ¿Cuál sería mi fama pública? Que soy un hijo de la chingada. Eso es discriminatorio de mi parte, pues no. Si lo soy. ¿No? O sea, esa es mi fama pública. Pero... Bueno, ya que te tratan distinto en un juicio por ese motivo, ¿qué tal? Yo preferiría que si ya veas hijo de la chingada que me cuidado, ¿no? O sea, cada quien que haga su fama pública, si todos tienen fama de pendejos, pues ya acá. Claro. ¿No? Bueno. Siguiente. La inspección judicial. Hay situaciones fácticas, hay situaciones
que no se pueden apreciar a través de un expediente, a través de algo escrito, sino que a través de los sentidos se tienen que percibir. Entonces, cuando estamos en estas circunstancias que se va justamente a establecer una situación de este tipo, en donde el juez se tiene que cerciorar a través de los sentidos y tiene que acudir al lugar, entonces eso será la inspección judicial. Si yo le digo al juez, lo que pasa es que mi vecino está profiriendo desde su casa olores asquerosos, y el juez tendrá que ir a oler a través de sus sentidos. O si dice, es que el árbol de mi vecino está tirando todas sus pinches hojas en mi casa y hay que cortarlas, el juez viene a ver si están las hojas. Justamente el caso que nos comentaba la vez pasada, ¿no? El caso, bueno, cuando fue el DIF, a ver que los padres tenían cadena. Eso es una inspección judicial, no es una inspección, claro, obviamente. En este caso no es judicial, como fue el DIF, una inspección administrativa, porque es una inspección administrativa, pero es una inspección. Correcto. Y por último, también se admitían las presunciones. Las presunciones, que es llegar a una situación desconocida por otros hechos que sí son conocidos. Por ejemplo, el hijo de una mujer casada, ¿de quién es? Supuestamente del marido. Exacto, supuestamente del marido. Esa es una presunción. La ley establece que cuando una mujer casada tiene un hijo, no necesita ir el marido al juez del registro civil. Con que la mujer vaya con su acta de matrimonio será suficiente para que registren al niño a nombre también del marido, porque hay la presunción de que el hijo es del marido. Ya luego, si el marido no está de acuerdo, pues entonces tendrá que llevar el juicio de paternidad, etc. Pero esa es una presunción. Entonces, hay muchas presunciones en las cuales, reitero, a través de hechos que sí conocemos, llegamos a hechos que no conocemos. Entonces, también se admite eso como prueba. Bueno, entonces, las partes presentan sus pruebas frente al juez, que eso es desahogarlas, pues las escucha y después las valora. Y una vez valoradas, el juez dicta sentencia. Y la sentencia se considera como verdad legal. Aquí hay que ser muy claros que la verdad legal no siempre es igual a la verdad real. Porque el juez no conoce los casos, no conoce los asuntos de forma real. El juez conoce el asunto de acuerdo a las cuestiones, a las constancias que le presentan las partes y le presentan los abogados. A él realmente no sabe qué está pasando. Y a través de lo que le están presentando, él se crea una imagen de verdad legal, no de verdad real. Muchas veces la sentencia no va a ser concordante con la verdad real, sino que es diferente con la verdad real. Pero eso es en virtud de cómo se presentó el juicio. Y como les dije, como la verdad... ¿Qué pasó, Dina? Ya te aseguro que te contesto mejor yo. ¿Qué pasó? No, es que es lo que era verdad legal. Que la sentencia es la determinación del juez por la cual se acaba el juicio. Y la sentencia es una verdad legal. Y estoy explicando. ¿Sabes qué haces muy mal y lo haces siempre? Te pierdes en una pinche palabra. ¿Y qué dijo? No mames. No, ¿pero qué dijo? Y todo lo demás que estoy diciendo te va a ver. ¿Y qué? Claro que sí. ¿Te explica la diferencia entre verdad legal y verdad real? ¿Ves cómo te va a ver? Y todo porque estás en una puta palabra, güey. En lugar de poner atención a la explicación, dices, de lo que está hablando es de esto. Y entonces lo apunto. No me pierdan. Por favor. Y lo haces continuamente. Siempre veo aquí a la niña completamente desesperada, tratando de decir qué chingados quieres. Pero bueno. En fin. Insisto. La sentencia. Yo me lo vi de buenas y siempre me pongo de malas porque qué pinche
cualidad tan perversa tienen? Entonces, esta verdad legal se tiene que cumplir. Ya les dije que la sentencia es una ley particular. Y por lo tanto, esa sentencia no puede estar al arbitrio de las partes. Sin embargo, las partes pueden impugnar la sentencia cuando no están de acuerdo. ¿Y cuando no están de acuerdo? Pues siempre que no ganan, ¿verdad? Cada vez que no gano, no estoy de acuerdo. Entonces, yo puedo impugnar la sentencia. En el sistema formulario, ¿cómo se podía impugnar la sentencia? Se podía impugnar a través de la intercesio o del veto, en primer lugar. ¿Qué es cada una de ellas? Si no me dicen, aquí se acaba la clase, porque no mamen, esto lo vivo en el segundo día. El veto es la capacidad de ¿cómo se dice? De no aprobar las leyes, ese tipo de cosas que la hacían el de los plebeyos. El tribuno, ¿y la intercesio? No, el intercesio La capacidad de frenar una ley. ¿De quién? ¿Es la facultad de un cónsul para detener la decisión del otro? Entonces, la intercesio es la facultad del cónsul para detener la decisión de otro cónsul, por lo tanto de cualquier otra autoridad, porque quien puede lo más, puede lo menos. Y el veto es la facultad que tiene el tribuno de la plebe para también detener cualquier determinación de cualquier autoridad. Bueno, entonces, la primera posibilidad que yo tenía en el sistema formulario para impugnar una sentencia era a través de la intercesio o del veto. Pero estas no me sirven cuando la sentencia es absolutoria. ¿Qué es una sentencia absolutoria? Que no se puede cambiar. Absolutoria, ¿te suena a no cambiar? Eso no se absuelve al culpado que se le libera de... Pero no es al inculpado. Una sentencia absolutoria es aquella que absuelve al demandado. Es decir, que no lo declara responsable de cumplir con un deber. ¿Por qué ni la intercesio ni el veto me sirven en contra de una sentencia absolutoria? ¿Por qué creen? Eso es de pensar. Puede funcionar a la persona. No, evidentemente no es por eso. Absolvieron al demandado. ¿Está el actor de acuerdo? Pero ¿por qué no puedo usar esas dos? ¿Para qué? Porque ya ejerció su derecho de acción. No. Porque tal vez con las pruebas hay una presunción de inocencia. A ver, mi amor, ¿qué estás estudiando en este momento? A ver. Penal. Entonces, ¿por qué estás hablando de presunción de inocencia? Ay, mis penalistas. A ver, Alan, ¿tú por qué crees? Ahora sí, te va a chingar. Ok. Creo y considero, porque si te están absolviendo, ¿qué vas a detener? ¡Exacto! Porque lo que yo quiero es que lo vuelvan a analizar y esto lo único que hace es detener. Yo no quiero que se detengan. Esto me sirve para sentencias condenatorias. Obviamente no me cobres, espérame tantito. Pero si me absolvieron, el otro cabrón lo que quiere es cobrar. ¿Para qué chingados quiere la intercesio o el veto? Para nada, ¿verdad? Es decir, que tengo ganas para que le hagan la cabeza. Entonces, por lo tanto, hay otros recursos que yo puedo intentar para impugnar la sentencia.
tenemos la in integrum restitutio, que revoca una sentencia si una de las partes fue víctima de intimidación, de engaño o de un falso testimonio. Entonces yo tenía que acreditar eso, que me intimidaron, o que me engañaron, o que un testigo fue falso y por ese testigo absolvieron a la otra parte. Y también tenía la revocatio in duplum. Y la revocatio in duplum se presenta cuando una sentencia se dicta en contra de lo establecido por la ley. Es decir, que la sentencia violó la ley. Sin embargo, si se demuestra que la sentencia es acorde a derecho, la condena se va al doble. Y por ejemplo, en la actualidad, sí suelen darse este tipo de casos. O sea, que cuando la sentencia justamente va en contra de la ley. O sea, cuando determina una sentencia que va en contra de la ley. Bien. Cuando tú tienes un juicio, cualquiera, desde el más pinche hasta el que vale cientos de millones de dólares, siempre te van a alegar, no, el juez se equivocó, el juez violó la ley. Y a la hora que tú lees por qué dices, no seas no. Lo que pasa es que el juez hizo parcialmente la interpretación de tal artículo, porque de acuerdo a lo que yo creo así nos interpreta y resulta que es una pendejada de tal y pobre abogado. Entonces, siempre los abogados van a alegar algo así. Ahora, ¿qué sucede? Cuando alguien interpone un recurso de forma ociosa o de forma de mala fe, es decir, a sabiendas que lo está haciendo solamente para tratar el procedimiento, lo podemos limitar para que se abstenga de seguir haciendo ese tipo de mamadas. Yo multo a cada rato y arresto un chingo de gente. Esto por la última vez. Para un pinche abogado a tratar de amenazarme en mi oficina. Y que, no me diga, perfecto, le abrí la puerta a mi secretario, háblale a la policía, que te va al estado, y se mata. Bonito. Lo que pasa es que fíjense cuál es el problema en México, es que ya no hay distancia a la autoridad. Quien ha viajado a cualquier otro país, que no sea de Sudamérica, porque es lo mismo, México, peor. Quien ha viajado a cualquier país del primer mundo, cuando un policía le dice, detente, te detienes. ¿Sí o no? Si el policía te dice, no te pases de la raya, no te pasas de la raya. Tú sabes que pasando, tú ves los coches, cuando vas a pasar por coches de Estados Unidos, todos aventando basura, todos sin el cinturón de seguridad, o sea, la mexicana. Cruzan la frontera, o sea, ni siquiera llegan con el vista todavía. El cinturón, güey, a todos muy derechitos. Porque en esos países sí hay distancia de autoridad. Es decir, la autoridad me la cobra. Porque la autoridad se porta como autoridad. ¿Qué ha pasado en los países bananeros y mugrosos como este? Que la distancia de la autoridad ya no existe. Al maestro lo puedo pendejear. Al policía le puedo quitar la gorra y ponerme a los madrazos con el policía. Ya parece que yo me voy a madrear con un pinche boy en Inglaterra, güey, y me va a matar, cabrón. Y además de que me haga una putiza, me van a meter a la cárcel por pendejo por andarme peleando con un pinche policía. Cuando fue el mundial en Rusia, que todos los pendejos latinoamericanos ahí se empezaron a pelear con los policías no son nada chistosos. O sea, estaban esposando a un güey
llega una chava a tratar de arañar al policía y el policía un putazo en la jeta, pero putazo bien dado, y está ahí, vamos. O sea, ahí hay distancia de autoridad. En México, como ya no hay, las propias autoridades les da miedo actuar como autoridad, excepto a mí. Yo sí sé que soy autoridad y o me respetan o se me molestan o son multados, pues una jeta. O sea, para eso tengo la ley, pero para eso se usa justamente. Bueno, con esto terminamos el sistema formulario y vamos con la última época del sistema procesal romano, que es justamente el sistema extraordinario o cognitio extraordinario. Niña, usted tan bonita y no se tapa la boca para protestar, nada más porque usted no es mi alumna, porque no me habría corrido. Entonces, el sistema extraordinario se desarrolló de forma paralela y dentro del sistema formulario. Muchas veces el pretor tenía que resolver los asuntos sin mandárselos al juez por la premura del asunto. Había tanta prisa por resolver ese asunto que no se lo enviaba al juez. ¿Qué casos? Por ejemplo, los casos de alimentos. Cuando se le presentaba al pretor un caso en el cual algún menor no estaba recibiendo alimentos por parte de sus padres, no podía esperarse 30 días a mandárselo al juez, porque se le muere la persona, ¿verdad? El estómago no espera. Entonces, en ese momento tenía que resolver el pretor, y entonces decretaba de inmediato cómo se tenía que resolver ese tipo de asuntos. Eso era dentro del sistema formulario. Pero yo les dije también, cuando hablamos de Constitución, que mucha gente se dirigía al emperador para preguntarle cómo resolver un asunto, que el pretor le contestaba a través de una Constitución. Cuando se empezó a generalizar esta circunstancia, el emperador creó tribunales imperiales, que estaban los mejores abogados al servicio del emperador, y por lo tanto los tribunales imperiales también resolvían de una forma más rápida, porque no tenían tanta carga de trabajo como los jueces normales, pero costaban. Entonces, era caro, pero era más rápido, y además era de una gran calidad ese tipo de juicios, porque estaban, insisto, trabajando dentro de esos tribunales imperiales los mejores abogados de la época. Entonces, de forma paralela al sistema formulario, se fue creando un sistema extraordinario, en donde ya no había una bipartición del proceso, en donde ya no hay fase apud judicium y fase iure, sino que todo el juicio se lleva frente a una autoridad. Todo el juicio es frente a la autoridad, y es la propia autoridad quien también va a resolver. Es decir, ya no necesitamos al pretor, sino que el juez desde el principio, como autoridad, conoce desde el inicio del juicio y lo va llevando hasta su final, que es lo que tenemos el día de hoy. Este sistema extraordinario. Entonces, las particularidades del sistema extraordinario eran las siguientes. En primer lugar, la notificación, que antes era un acto público, perdón, que antes era un acto privado, ahora es un acto público. Ahora es un acto público. Se llama litis denunciatio. Y la litis denunciatio, ahorita tengo una duda. ¿Aquí quién sabe leer relojes con manecillas? Casi todos. Yo digo, claro, porque ya a su edad nadie sabe. Ni siquiera los iba a criticar, porque la neta, sí, contra la pinche babosada, pero bueno.
La litis denunciatio es un acto realizado por un funcionario especial creado para tal efecto, que únicamente va a realizar la notificación y le va a entregar además una copia de la demanda al demandado. Como les dije, todo el proceso se lleva ante un solo funcionario, ante juez. En virtud de que ya no hay dos fases, pues desapareció la litis contestantio. Ya no requerimos ese eslabón entre las fases, porque es solo uno y es todo ante el juez. Fíjense que hay una característica en la fase del ordo judicio. Tanto en las acciones de la ley como en el sistema formulario, cuando yo demandaba una cosa, lo que fuera, nunca me regresaban la cosa, me regresaban lo que valía, siempre, eso ya lo había yo dicho. En el sistema extraordinario cambia. En el sistema extraordinario ya la condena puede ser para entregar algo, no lo que vale, sino el objeto en específico que se está reclamando. Además, se abandonó el sistema de que un solo punto controvertido podía llevarse a cabo en el juicio, ya se podían ver varios. Por lo tanto, también se admitió la contrademanda en el propio juicio, es decir, que el demandado, a su vez dentro del mismo juicio, le demandara al actor algunas otras cosas. Entonces ya se admitía la contrademanda. Igualmente, se abandonó el estricto principio de congruencia que existía en el ordo judicium. Por lo tanto, el juez podía condenar por más o por menos de lo que le habían reclamado. De acuerdo a las pruebas que se le ofrecían, podía condenar por más o podía condenar por menos de lo que se le había reclamado, cosa que sucede en la actualidad. En el sistema extraordinario, todo juicio prescribía en 3 años. Ningún juicio podía durar más de 3 años. Cosa que no pasa en la actualidad. En la actualidad puede durar lo que sea el pinche juicio. Y no es culpa del juez la mayor parte de las veces, es culpa de los litigantes, es culpa de las partes que se la pasan haciendo pendejada tras pendejada, tras pendejada, tras pendejada, tras pendejada, y empatandan en el juicio de una forma espantosa. Y luego dicen, pinche juez, no dicta sentencia, pues hubo dictar sentencias y le ofrecí otra pendejada, ¿verdad? Entonces, y se detiene todo el juicio. Bueno, también se estableció el principio inquisitivo en materia de pruebas. Esto quiere decir que el juez puede utilizar cualquier medio para conocer la verdad, incluso la tortura. A los testigos los podían torturar. Fíjense que hay un error con relación a la Inquisición, porque la Inquisición decía, es que la Inquisición torturaba. Todos torturaban, todos. No era solamente de la Iglesia. La Iglesia lo que hacía era exactamente lo que hacían los demás. No es que a la Iglesia se haya ocurrido torturar. La Iglesia torturaba porque todos los tribunales torturaban. Que, insisto, esto se estableció desde Roma. Dime. En el caso de ser acusado por un delito, ¿eras culpable hasta que demostraras lo contrario? Igual en Francia. Okay. En Francia, hasta el día de hoy, eres culpable desde el secuestro. Está bien, ¿no? Bueno. Y además se estableció una nueva forma de impugnar la sentencia. La apelación. Y la apelación, en la apelación, un juez superior va a revisar nuevamente el caso, la forma, y va a dictar una nueva sentencia. Y en esa sentencia puede confirmar lo que dijo el inferior. Cuando dice confirmar, dice estuvo bien el inferior. Puede modificar lo que dijo el inferior.
Si bueno, pues no se equivocó tanto, un poquito, y uno varía la sentencia. O puede revocar la sentencia del inferior, diciendo, no, si hiciste una pendejada y la revocas. Entonces, en la apelación se pueden hacer esas tres cosas: confirmar, modificar o revocar lo que hizo el inferior. Esto no implica que en la apelación siempre le va a ser benéfico a la contraparte. Puede ser que le sea peor haber apelado, porque cuando yo analizo una vez más el juicio, resulta que la condena se quedó corta y lo condenan por mucho. Claro, por eso uno tiene que ver lo que está apelando, ¿verdad? No vaya a ser que me chorice. Hubo un asunto penal en el cual a un güey lo acusaron de violación, pero lo soltaron, salió absuelto en el juicio. Y entonces estaba el papá de la señorita que había dicho que le había violado a este cabrón afuera de su casa tomando el sol, esperando la muerte de una casa. Y entonces llegó este cabrón y se lo empezó a madrear. Y dijo: de su puta madre, ¿cómo es posible que le haya metido a la cárcel? El viejito se logra zafar, se mete a su casa, el otro le empieza a patear la puerta, empieza a romper las ventanas, y el viejito sale con un arma y lo mata. Ese juicio me lo plantearon a mí. O sea, no como magistrado, sino que quería dar una opinión respecto de ese asunto. Y quien me lo planteó me dijo: es absoluta, y además le dan una sentencia al viejito de 20 años de cárcel por haber matado a este cabrón. ¿Qué opinan? ¿Estuvo bien o estuvo mal? ¿Por qué estuvo? ¿Tú qué opinas? Yo con defensa propia, ¿no? Lo que hizo viejito. O sea, primero acudió el... Y le pegó, se zafó. ¿Ok? Bueno, sí, yo recuerdo que una vez comentó que eso ya no contaba como legítima defensa. ¿Por qué? Porque creo que la legítima defensa es lo que nos jugamos. O sea, si este cuate hubiera tenido un arma, y creo que... Miren, para que haya legítima defensa, el peligro tiene que ser inminente. Inminente. Si me están madreando y resulta que yo soy el Canelo y le pongo una putiza, ¿verdad? O karateca, o lo que sea, y le pongo una chica, pues ni modo, ¿verdad? Para que me madre. Pero fíjense bien lo que sucede. El güey se estafa, se mete a su casa y piensa: me lo va a chingar. Va, busca el arma, rebusca, abre el cajón, toma el arma, le empuña, camina, pum, y le da un tiro. Yo dije: no mames, es homicidio calificado. Se merece 50 años, ¿no? O sea, no hay que analizar las cosas a la luz del pobre viejito, hijo de su puta madre. Acuérdense de aquí, no podemos decir: ay, qué lástima. No, aquí no es así. Aquí tenemos que ser absolutamente objetivos y fríos con lo que estamos viendo, para que podamos verdaderamente tener una conclusión certera. Bueno, vamos a ver.